Quiero invitarles a que visiten TVIC Hispanic. Allí están todos los contenidos del Demócrata. La gente que nos sigue desde Estados Unidos, toda la comunidad en el exterior. tvichispanic.com. Sigan la plataforma y consuman los contenidos de su amigo, el Demócrata Francisco Tavares. Bienvenidos al Demócrata con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Bendiciones para cada uno de ustedes. El tema de las AFP es noticia nuevamente y uno se pregunta, ¿qué es lo que debe pasar en República Dominicana para que nuestros legisladores, diputados, senadores, por alguna vez en la vida puedan dignificar sus funciones? ¿Hasta dónde tenemos los dominicanos que aguantar estos bochornos, los abusos, las distorsiones de un sistema que nos oprime, que nos explota, que nos abusa, que sin lugar a dudas está en una de las más grandes desconexiones en términos de la empatía que tiene que hacerse con el rol del gran protagonista que es el ciudadano? Nosotros somos los que creamos las condiciones para poder generar la recaudación pública de cara al presupuesto nacional, a las ejecuciones de todas las actividades económicas. Dicho sea de paso, el consumidor, que es el ciudadano en República Dominicana, es de los menos valorados. Usted consume cualquier tipo de servicio privado, y cuando hablamos de servicios públicos, ni se diga, porque a pesar de que todos los salarios, los paquetes de beneficios salen de sus bolsillos y de los míos, de todo el que aporta con su tributo, ya sea a través de un arancel, de un impuesto, de la compra de un bien o un servicio industrializado o no, pareciera que los dominicanos estamos condenados, no solamente históricamente a no tener educación, a no tener salud, energía, transporte, sino a que nos exploten. Usted sabe lo que es que las AFP, ante un reclamo generalizado prácticamente, donde solamente algunos miembros de la clase media y de la media alta que tienen todo resuelto son los que se oponen a que se entregue el 30% de los fondos que han sido aportados precisamente por los cotizantes, por los trabajadores, un dinero que las administradoras de fondos de pensiones no han hecho otra cosa que no sea beneficiarse con una administración, con una gestión, pero ese dinero no es suyo. Usted sabe lo que es que ahora tengan el tupé, tengan el valor de decirle a esta nación que en medio de la crisis que nos azota, en medio de toda esta incertidumbre que hemos vivido a lo largo de estos 2 años en todo el planeta y en República Dominicana, de una manera obviamente bastante agresiva de cara a la crisis sanitaria, porque muchos países desarrollados que tienen todo resuelto, con una calidad de vida innegable, con seguridad, con trabajo de calidad, con buenos salarios, paquetes de beneficios, con estados y gobiernos centrales que funcionan, cayeron de rodillas con todo esto que hemos vivido y la nueva realidad que se ha impuesto con los encierros, con los estados de emergencia. Pero en República Dominicana se ha sumado todo esto, pero antes de todo lo que hemos vivido con la crisis sanitaria, nosotros estábamos peor. Ahora se suma todo esto. Imagínense a dónde vamos nosotros a llegar en términos de la pérdida de ingreso familiar, donde papá y mamá tenían 2 empleos y terminaron cesantes, ambos o uno de ellos suspendido, y al final los pequeños, la mediana empresa. Es una locura. Ahora se pretende aumentar, óigame bien qué propuesta, la edad de retiro de 60 a 65 años. No es solo una medida, estamos hablando de cerca de 20 medidas, 10 de las cuales tienen un impacto que se apalanca en una especie de combinación para poder tener mayor ahorro en función del aumento de esos 5 años. ¿Y usted cree que es el momento de hablar
precisamente de aumentar la edad de retiro junto a muchos otros componentes por parte de un taller que emana este tipo de iniciativas desde dentro de las AFP, cuando precisamente se está librando una batalla y una lucha campal que se ha convertido en una causa. El reclamo del 30% no es un tema del diputado Botello, no es de un grupito de dominicanos, es una causa social. El debate no es técnico. Aquí no se trata de que los expertos, especialistas, personas inteligentes con mucha experiencia en todo el sistema de la seguridad social, que han salido con una agenda mediática a justificar el impacto económico en la macroeconomía, en los indicadores, el discurso hasta cierto punto que usted puede estar de acuerdo o no desde el punto de vista de que la crisis económica, el incremento de la inflación, los indicadores micro y macroeconómicos que golpean el bolsillo, la canasta familiar, no deben enfrentarse y financiarse con el dinero de los ahorrantes, que ese es un problema que tiene que enfrentar el gobierno central, el Estado, no el trabajador, pero eso lo dicen los técnicos expertos que contratan las AFP. Entonces al final eso no es espontáneo. Y obviamente, ¿qué es todo lo que está detrás, más allá de la colocación del dinero, de los certificados de inversión, de los bonos, de la palanca de liquidez que todo esto puede representar para el Banco Central, para los organismos reguladores? Más allá de todo esto, la realidad es que esa es una teta que las AFP no abandonan ni muertos. Óigame, ese sector de la economía de élite de la República Dominicana que está en las telecomunicaciones, son los mismos dueños de los bancos, de la telefónica, de los supermercados, de las grandes empresas de construcción, de las universidades. Óigame, ¿dónde que no están los mismos capitales de las plazas comerciales, del desarrollo inmobiliario, de los hoteles, del turismo, de las zonas francas, los dueños de las remesadoras? Es una locura. Es que no logran entender que estamos al punto de que hay un estallido social y que sin estabilidad social no hay estabilidad económica y en consecuencia no hay estabilidad política, que es un tema que ya la clase baja, que no es la burbuja de ese país chiquito de 50,000 dominicanos que lo tienen todo y que compran y adquieren todos los bienes y servicios en los países desarrollados, que no sufren apagones ni inseguridad, que no se preocupan por qué clínica ir, porque no van a una clínica ni siquiera privada local, se atienden fuera, que sus hijos estudian el bachillerato fuera y en las universidades privadas. No es un tema de resentimiento. Si ya usted llegó a tener ese beneficio, de por Dios, tienen que ponerle un pare a las ganancias desmedidas, a las utilidades tras utilidades, a cientos de miles de millones que salen como resultado de la explotación, del incumplimiento de garantías de calidad, porque la mayoría son los dueños de la distribución del retail, del consumo masivo. Aquí no se fabrica nada, son los mismos importadores y no le agregan valor y no cumplen con la garantía, con los servicios de postventa en los concesionarios, con la venta de vehículos. Es todo con el textil, con la ropa. Entonces, al final, si usted tiene una sociedad que le está diciendo en medio de la crisis que está reclamando el 30% de devolución de sus ahorros, con una pensión de miseria, con más de 2.800 millones de pesos que no han sido devueltos a cotizantes, óigame bien, a trabajadores que aportaron cerca de 3.000 millones de pesos y que murieron, y que sus hijos menores de edad, que son los herederos y las esposas, las viudas, los viudos de más de 40,000 trabajadores que aportaron más de 3.000 millones de pesos y que las AFP se quedan con ese dinero y no hacen el más mínimo esfuerzo por ubicar a niños, a adolescentes, a mujeres, a hombres pobres
que con 20, 30 mil, 40 mil pesos sería el equivalente a una herencia de 400 millones. Porque cuando usted habla de 10 mil, 20 mil pesos en esas élites económicas que han secuestrado el aparato productivo nacional, que los mismos dueños de las AFP, para que usted sepa y que hablemos claro, son los que pagan los salarios de miseria en las grandes corporaciones, son las mismas familias, porque las pensiones tienen una relación biunívoca directa con la calidad del empleo. Y aquí los trabajadores son los que hacen todo. Y al final son los que menos ganan y los que más caros pagan por todos los bienes y servicios. Y usted tiene que tributar y pagar impuestos y no pues tiene seguridad, lo matan en la calle. Y tiene que comprar un carro o comprar un motorcito y pagar la gasolina cara y el repuesto caro y el aceite caro, el mantenimiento caro, el préstamo para comprar ese motor, esa pasola, ese carrito, esa camioneta con una tasa de interés de la más alta de intermediación financiera, costoso porque no tiene transporte y tiene que pagar un seguro médico complementario, porque el seguro del plan básico de salud, que es parte del sistema de la seguridad social y de la ley 87-01, no da ni siquiera, óigame, para usted ir a un centro médico y cubrir el internamiento, y tiene que pagar un copago porque los especialistas le cobran 500 pesos de su plan básico y usted tiene que pagar 1.500 pesos, y eso es un gasto de bolsillo que paga ¿quién? El trabajador. Entonces a usted le pagan poco, lo explotan, y los mismos dueños son los que se quedan con las utilidades, que evaden los impuestos, que activan el contrabando, que financian a los políticos, a los diputados, a los senadores corruptos, que están todos, la gran mayoría, para no generalizar, una gran mayoría vendidos, que el negocio de esos diputados que se niegan a aprobar y a poner en la agenda la modificación de la ley 87-01 de pensión y de todo el sistema de la seguridad social, de las ARS, se niegan porque invierten 30, 40, 50 millones de pesos. Y como un diputado, ¿cuál es el negocio? El negocio está ahí, en que los dueños de los capitales, de los bancos, de las AFP, de las industrias, de las telefónicas, financian a esos legisladores para que no pase ningún proyecto que altere los beneficios, las ganancias históricas. Tienen 170 años explotándonos, y ni siquiera porque estamos pasando en el planeta por una de las peores crisis de toda la historia de la humanidad, de la civilización humana. Ni siquiera por eso están dispuestos a ceder. ¿Cómo es que se atreven a proponer a aumentar la edad de retiro cuando hay que discutir el incremento salarial y no en una comisión presidida por el Ministerio de Trabajo? No, es que al final, cuando el consumidor no tiene ni para comer, sus empresas van a vender menos. Es que el dinero se le va a regresar cuando usted le pague medianamente bien a un trabajador. Usted va a tener una economía más floreciente, porque si usted gana 20, 30 mil pesos de salario mínimo, ¿en qué lo va a gastar? En las mismas tiendas, en los mismos establecimientos, en la misma plaza, que son ¿de quién? De los mismos dueños de las AFP, de los bancos. Entonces cogen el dinero de los cotizantes, que les pagan miseria, que los explotan en jornadas laborales, óigame, que usted para transportarse, para vestirse, para desayunar, comer, para ingerir las 2.000 calorías basura, para mantenerse vivo, tiene que gastar prácticamente más que lo que le pagan para llegar al trabajo. Y con ese mismo dinero en el sistema de la seguridad social montan un negocio, no solo nos explotan y nos venden todo caro y de mala calidad. En República Dominicana tenemos un sistema, una economía donde somos de los países más caros, con menos calidad de la carne, del pollo, óigame, de los mariscos, de la leche, del pan, de los cereales. Aquí nada tiene calidad y es relativamente una economía dolarizada. Entonces, pues yo no entiendo
Entonces, al final, cuando se arman las pobladas, tipo Dios nos libre de lo que pasó con Salvador Jorge Blanco, y cuando estalle, entonces va a salir Luis a pedir karma, el presidente, el gobierno, el CONEP, las AFP, y va a ser tarde, muy tarde. Yo les quiero compartir estas propuestas y los detalles técnicos después de este análisis y reflexión. Indignante. Están jugando con esta nación. Se están jugando con candela. Aquí la historia va a cambiar radicalmente y nadie se beneficia del caos. Aquí nosotros no estamos apostando ni a una revolución, ni a una revuelta, ni a una poblada, porque no le conviene a nadie. Pero se están estrangulando. Cuando usted le cierra la última vía de acceso a un poquito de oxígeno, usted tiene que sobrevivir. Es que vamos encaminándonos a un estallido social, porque es una clase política empresarial. Oiga, como decía Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, es un capitalismo salvaje. Ya estamos más allá del capitalismo salvaje. Le cuento estas propuestas en qué consisten de manera puntual en la opinión del demócrata. Bueno, muchas gracias. Recuerde suscribirse en este momento. Apóyenos. Nosotros somos una propuesta que busca ponerle voz a todo el que no la tiene. En los medios de comunicación, en las redes sociales, nosotros encarnamos ese sentimiento desde el punto de vista social. La política para los buenos políticos. Y los empresarios tienen que aprender a ejercer un ejercicio empresarial donde usted se gana un 30, un 20, un 40%, pero no un 200, un 500%. Señores, esto es una locura lo que están haciendo estas AFP a través de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, que presenta no 20, 25 propuestas que incluyen, óigame esto, perfeccionamientos normativos en el sistema de pensiones, dentro de los cuales una de las propuestas fundamentales, la columna vertebral de las 25 propuestas, por lo menos de la mitad, radica en ajustar de manera progresiva la edad del retiro para los más jóvenes, que actualmente es de 60 años, para facilitar una movilidad de los fondos, un apalancamiento, de manera que los cotizantes que emigren puedan simplificar el ahorro voluntario con depósitos, ¿dónde? En la banca, porque ese es el juego. Entonces, ese dinero que las AFP colocan en los bancos, cada familia que es dueño de un banco del país, es dueño de una AFP, es la integración por otras vías de los capitales. Y entonces, esas pensiones, por discapacidad, por sobrevivencia, por viudez, van a ser vitalicias, pero van a tener un retorno de las ganancias que va a apalancar la colocación de esos capitales. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Que aquí la gente, con la poca calidad de vida que está teniendo, con la precariedad para comer, se está enfermando cada vez más joven. Busque la prevalencia de la cormomovilidad, de las enfermedades catastróficas. Evidentemente, en términos médicos, cada vez más joven nos está dando diabetes, cada vez más joven hipertensión arterial, cáncer de próstata, de cuello cérvico uterino a las mujeres, de mama. Entonces, tenemos un aumento de la probabilidad de esa esperanza de vida, pero al final estamos haciéndonos adictos a medicamentos costosos, a trastornos de la salud, para llegar a los 70, 75 años sin calidad de vida. Esto es un empleado que está ganando un salario que no le da para cubrir ni un 20% del costo de la canasta familiar. Súmele telecomunicaciones, súmele movilidad. ¿Cómo usted va a plantear que de manera progresiva y automática se ajuste la edad de retiro conforme a la expectativa de vida del país? Retrasando un año de edad de jubilación, proyectando que eso genere entre un 2 y un 3% en la tasa de reemplazo, financieramente hablando, en esos términos. Retrasar la edad de 60 años, 65, se está proyectando que genere entre un 12 y un 14% en esa tasa de reemplazo. Pero al final,
¿Qué es lo que tenemos que decir nosotros? Que esto es un negociazo para la misma AFP, para los mismos bancos, que la banca dominicana, para que tengamos una idea, cuando usted logra ahorrar 100,000 pesos, fajándose 10 años, una gente muy pobre, 100,000 pesos, usted lo lleva a una cuenta de ahorro y usted gana 0 centavos. Lo coloca en un certificado financiero, los 100,000 pesos, que es lo que genera la liquidez en la banca, porque el banco le presta el mismo dinero que los ahorrantes colocan, menos el encaje legal, que es de un 20% que debe reservarse en el Banco Central para la seguridad y la estabilidad del propio sistema. Usted los 100,000 pesos lo ahorra en 5 o 10 años y a usted le dan un 5% de interés activo de ganancia anual. Y usted sabe cómo se lo prestan. Entonces va Francisco Tavares y pone los 100,000 pesos y va usted y busca 100,000 prestados y a usted los 100,000 para un préstamo de consumo le cuesta un 24% de interés pasivo. Entonces el banco coge los 100,000 pesos y a usted le da por los 100,000 pesos que usted ahorró un 5% y lo presta un 24%. 24 menos 5, ¿cuánto es? 19. Esa es la tasa de intermediación. Entonces ese 19%, el banco puede cubrir todos los gastos administrativos, energía, personal. El personal que tiene le paga mal. Invierte un negociazo. ¿Y cuál es el riesgo que tiene? Prácticamente nulo. Porque el que no tiene un buró de crédito, la calificación de riesgo elevada y de que usted lo meten en Cicla, en data crédito, ¿ya qué pasa? No consigue empleo, no consigue visa, está obligado a pagar. La morosidad del sistema es muy estable, el riesgo no se compensa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reducir esa tasa de intermediación, aumentando el interés activo que le dan a los ahorrantes y reduciendo el interés pasivo de lo que le cuesta a usted buscar un préstamo. Todo ese dinero de la AFP, la misma banca lo recoloca y se refinancia con ellos mismos. Hay que entregar el 30%, no porque va a solucionar nada, para quitar la presión social. Y usted sabe cuál es mi propuesta y con esto concluyo. Óigame bien, como ya nosotros estamos avanzando en la figura del régimen de consecuencia, de la impunidad, de la corrupción, de la gestión, porque tenemos presos y tenemos controles, ese Estado, esa visión de un Estado que no podía administrar ningún tipo de servicio público, desde Trujillo, Balaguer a la época, ya cambió. El Estado es buen administrador cuando tiene transparencia. Y la mejor demostración de eso es el Banco de Reservas. El Banco de Reservas no es uno de los bancos más premiados, más exitosos, más transparentes, más rentables. ¿Y de quién es el Banco de Reservas? Del Estado. ¿Y qué usted tiene? AFP Reserva, AFI Reserva, Seguro Reserva, una de las compañías más sólidas. Entonces, como ya el modelo del Grupo Reservas tiene 50 años sin corrupción, sin escándalo, sin amenaza de quiebre, mi propuesta es que se estatice, que se haga estatalmente hablando pública la gestión de las AFP. Que se eliminen todas las AFP privadas y que se cree una sola AFP que la maneje el Grupo Reservas. La AFP Reservas que maneje la colocación de toda la población laboralmente activa que cotiza y que todas las utilidades del apalancamiento de ese dinero se coloquen en el Banco del Estado. La AFP Reserva manejando como si fuera un equivalente de Senasa toda la cuenta de la tributación, de la colocación, de los aportes de los trabajadores y que ese dinero se coloque en el Banco de Reserva para financiamiento blando de emprendimientos, de fideicomiso de inversión en educación, en infraestructura, en el sector privado y que la rentabilidad que genere todas las cotizaciones a nivel nacional del sistema productivo, entonces se reinvierta en las problemáticas sociales a través de las utilidades que se le devuelva a cada ahorrante en su cuenta única. En pocas palabras, que toda la ganancia, como el Estado no persigue ganancias, sino generar utilidades sociales, que todos esos cuartos, esos cientos de miles de millones de pesos que las AFP se están ganando ahora mismo, sea una ganancia que la genere esa AFP única, pública,
y que le reparte esas utilidades a los dueños, a los verdaderos protagonistas, que son los trabajadores que aportan ese dinero. Esa es mi propuesta. ¿Qué piensa usted? ¿Estaría usted de acuerdo que se haga una modificación a la ley y se eliminen las administradoras de fondos de pensiones y se cree una única AFP que sea manejada por el grupo Reservas desde el Estado, y que acabemos este relajo para comenzar a tener una impronta de que por lo menos algunas cosas funcionen bien en República Dominicana? Les leo. Recuerden seguirme en @eldemocrataRD, nuestra cuenta de Instagram. Suscribirse para seguir creciendo en este compromiso de transformar a la República Dominicana en una mejor nación. Les leo. Ahora le toca a usted. Bendiciones. El Demócrata Multimedia, un concepto para construir una mejor República Dominicana desde la independencia y la criticidad. Nuestro diario digital, el primero y único especializado en solo análisis de las informaciones sociales y políticas. Más allá de la curva en los temas sociales e internacionales por YouTube, el canal del Demócrata para los temas de análisis políticos. En TikTok, en un minuto informamos y creamos conciencia para los más jóvenes. En Facebook, las denuncias sociales y las críticas al sistema que nos acompaña. Sobre todo en Twitter estamos creando la posición de Estado, y en Instagram estamos dándole seguimiento desde el Demócrata a la cotidianidad. Acompáñame en este 360 del discurso de la crítica y las propuestas. Les espero.